Edipo Rey es una de las obras más emblemáticas de toda la historia y sigue teniendo relevancia hoy en día a pesar de ser proveniente de la antigua Grecia. ¿Cómo ha trascendido tanto una historia de hace más de 2000 años? ¿Por qué es tan importante hoy en día? Estas y otras dudas más serán respondidas en este video. Edipo Rey fue una obra trágica publicada por Sófocles durante el siglo de Pericles, quien fue un político y gobernante ateniense cuyo gobierno fue de 462 a 429 a.C. El dramaturgo fue muy beneficiado por las reformas impulsadas por Pericles en favor de las celebraciones para el dios Donicio, ya que se le dio un impulso económico a la cultura, lo que permitió el desarrollo del teatro, la escritura y la filosofía. Además, la motivación del pueblo ateniense se encontraba muy alta, producto de la victoria en las segundas guerras médicas contra los persas, lo que favoreció a la cultura, debido a la coyuntura de celebración. Asimismo, la situación de ciudadanía y la era democrática favorecieron también al desarrollo de la cultura, debido a que los griegos no se preocupaban por su economía, puesto que dependían exclusivamente de los esclavos para eso y tenían muchísimo tiempo libre. Además, las obras teatrales escritas durante esa época adquirieron ciertas características filosóficas debido a que se encontraba en su época de auge. En el caso de Sófocles, su contemporáneo era Platón, mientras que Sócrates y Aristóteles vivieron al mismo tiempo que Esquilo y Eurípides, respectivamente. Por otra parte, la obra muestra mucha oposición con el pensamiento socrático. Incluso se considera que Sófocles explaya su inclinación antitética a Sócrates en los diálogos del sabio Teresías con Edipo, debido a que el conocimiento no se encuentra en el sabio, sino en el ciego desde su planteamiento de la obra. Si bien el pensamiento filosófico de la obra puede resultar muy interesante, este es muy extenso para abarcarlo completamente y no es lo más representativo en la trascendencia de la obra, que puede encontrarse en la estructura. Edipo Rey es una obra en un solo acto con una estructura lineal. Esta obra tiene un prólogo y 8 episodios, donde se encuentran paro 2, 4 estásimos y el diálogo con los personajes. Un parado es el canto que acompañaba la entrada del coro, mientras que los estásimos eran cada uno de los cantos realizados en el coro entre episodios de la obra. En el recitado, además de trímetros y ámbicos, hay también algunos pasajes en anapestos y tetrámetros trocaico-cataléctico. Un anapesto es una cláusula rítmica de la poesía clásica formada por 2 sílabas breves y una larga. Por otro lado, el tetrámetro trocaico-cataléctico era el verso hablado de la tragedia en su fase más antigua, antes de ser por el trímetro iámbico más emotivo y menos racional. Sin embargo, la amartía también se encuentra en Edipo Rey. Esta es una ofensa cometida por ignorancia. Por ejemplo, cuando Edipo mató a su padre sabiendo que estaba perpetrando un asesinato, ignoraba el hecho que el hombre era un rey y su propio padre. También encontramos ibris, que es el tipo de comportamiento que implica una falta o desmesura. Por ejemplo, la ibris en Edipo Rey podría ser el matrimonio con la esposa sin saber que ésta sea su propia madre y también haber asesinado a su propio padre. Como tema principal se encuentra el destino, ya que se ve como Edipo es la víctima de este. Sin saber que es hijo del rey, Edipo lo mata y se casa con la reina Yocasta, es decir, su madre. También se observan otros temas como el dolor, el abandono total, la desdicha humana, el sacrificio, la desgracia y la muerte. Sófocles intenta transmitir la predestinación del destino y la locura de los seres humanos por transgredir las leyes divinas. Él plasma esto en 2 ocasiones. Cuando el oráculo le dice primero al padre de Edipo que el hijo que iba a tener con Yocasta sería quien lo iba a asesinar, y cuando le dice a Edipo que el asesino de Laio tendría que morir. Edipo y su padre hacen muchas cosas para prevenir sus destinos. Se ve cómo la locura los consume. Sin embargo, esto es imposible, ya que para los griegos el destino era una ley divina. Los personajes de Edipo Rey son Edipo, que es el rey de Tebas, hijo de Laio y Yocasta, un hombre de buenos sentimientos y muy noble.
Yocasta es la esposa y madre de Edipo, viuda de Laio, mujer incrédula y amante de su familia. Después está Creonte, que es hermano de Yocasta. Es un hombre honesto con buen sentido de la verdad. También está Tiresias, vidente tebano. Aunque es ciego, su entendimiento y razonamiento va más allá de lo que estos pudieran ver. Seguro de sus capacidades y siempre asume las consecuencias de sus actos. Por último y no menos importante está el mensajero. Aunque no es un personaje principal, cumple con el papel de desenmascarar completamente toda esta tragedia. La obra de Sófocles se caracterizó por incluir muchas innovaciones para el teatro clásico e incluso resultaba muy diferente a las demás obras de otros autores de la época. Eurípides, Esquilo e incluso las obras del mismo Sófocles no eran similares a la trágica historia de Edipo. En primer lugar, el dramaturgo ateniense decidió establecer en su obra una especie de tritagonismo, en el cual la historia no se centraba en un solo personaje, y permitió una mayor amplitud en el desarrollo de la historia provisto por sus tres personajes principales, y también una mayor profundidad en ella. Asimismo, Sófocles decidió reformar una de las mayores tradiciones del teatro griego, el coro. El coro fue el primer sector del teatro en formarse, puesto que anteriormente la mayoría de las historias eran cantadas por bardos. Esto fue cambiado previamente por Tefsis, personaje semi-legendario del siglo VI a.C., quien separó el prólogo y el discurso de él. Sin embargo, el renombrado escritor ateniense decidió enfocar más la atención al diálogo, un cambio que supuso una revolución dentro del teatro griego, ya que era bastante drástico para la época. Por último, se cambió también la cronología de la historia, puesto que en Edipo Rey, el asesinato del rey Yayo, que se considera el clímax de la historia, ya había sucedido y la misma se cuenta desde un punto cronológico en el que ya se había dado esta sucesión de eventos. Y ya vimos qué fue lo original, qué es lo que tenía de especial Edipo Rey, pero ¿cuál ha sido su importancia a lo largo de toda la historia? Edipo Rey es una obra que da pie a diversos y muy importantes avances de la época que repercuten hasta el día de hoy. Por ejemplo, en cuanto a la influencia en la literatura, se puede ver cómo esta producción literaria revoluciona el concepto de obra en Grecia y eventualmente en el mundo, al ir en contra de las reglas del teatro clásico propuestas por Aristóteles. Mientras que sí cumple con el avance cronológico del tiempo y muchas otras cosas, no produce un coro, coreografía, estructura ni técnica actorial común. Sófocles transformó la narración de un mensajero omnisciente en una investigación de la verdad inevitable y la ignorancia que nos impide aceptarla. En cuanto a la cultura occidental, un buen ejemplo de influencia sería el complejo de Edipo. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, hace mención del complejo de Edipo en su teoría de los estadios del desarrollo psicosexual para descubrir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia el padre, y de manera contraria en una niña. Esta observación nace en base a Edipo Rey, al darle la explicación al por qué Edipo se casa con su madre y mata a su padre sin necesidad de saber quién era ninguno de los dos. En conclusión, la tragedia griega Edipo Rey es una obra que rompe los estereotipos de una obra de la época. Debido a esto es que se le elogia tanto, porque indica una revolución en contra de lo previamente seguido y logra crear un teatro nuevo con sentido y apreciación. La obra en particular abarca distintos temas pertinentes para el ser humano como el destino y la inhabilidad de cambiarlo. Es por esto que esta obra forma parte del canon literario.